Mis carísimos emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a su podcast donde el gran, el único, el inigualable, el bien perfumado, el bien sentado, el bien estudiado, el siempre bien leído y además, no sé qué rima con leído, maldita sea, pero el que tiene el gran levido, no sé, tal vez rime un poco. El gran, el único, el maestro, el profesor, el tío que se la sabe de todas, el que leyó toda la tarea, el que hizo toda la tarea, el gran, el único, Rodrigo, el príncipe de Disney Navarro, porque aparentemente quiere que le digamos el príncipe de Disney. No, Ahí ¿qué está. pasó? No. La bestia Ahí está bien, está. la bestia está bien. La bestia era príncipe, recuerden, ya evoluciona a ser la bestia. Exacto, exacto. La bestia es el príncipe pompeado, güey. Bueno, pero nunca está solo, siempre acompañado del rey de la comedia, el mismísimo maestro de las comunidades, maestro creador de comunidades, dios de la mercadotecnia, un maestro de conspiraciones también, pero recuerden que no son tanto conspiraciones cuando son realidades, pero él siempre lo cuenta, siempre contundente en la escrito referente Alejandro Salomón. Hombre, muchísimas gracias. Y también acompañados del grande, el único, el inigualable, el que no tiene 63 años, el chavo de 25 años, el gran Sergio Chávez, detrás de los teclados, poniéndonos aquí enfrente de todos ustedes. Somos los emprendeduros. El día de hoy les traemos 4 buenos temas en su podcast. Vamos a empezar con una pregunta. Una pregunta muy interesante que está creando un poco de caos y quiero que la contesten antes de poder escuchar lo que vamos a platicar. Así que si están ahorita entrando, están aquí en el video, díganos aquí abajo la respuesta. ¿Quién es un mejor líder de una empresa? ¿El fundador de la empresa o un CEO que estás contratando? Este es un buen tema que está levantando bastante polémica en línea, así que queremos escuchar su opinión. Por favor, díganos en los comentarios de abajo. Nos esperamos, los leo. Por favor, de una vez. Ve lo que dijo ese güey. No. De ahí vamos a pasar al tema donde McDonald's apuesta en China. ¿Qué estará apostándole? Ahorita vamos a platicar de ello. De ahí vamos a pasar al te quedas o pagas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bienvenido al nuevo empleo del 2024, porque ya vamos a decir que es el 2024. Sí, ya casi. El te quedas o el pagas es el lema del 2024. O con lo que vamos a empezar mínimo. Y de ahí vamos a cerrar con la mega fusión de las aseguradoras, porque es justo lo que necesitamos. Menos aseguradoras para que puedan, menos aseguradoras poder tener los precios hasta arriba de todo y tratarnos como las compañías de cable nos han tratado toda la vida. Ahorita platicaremos de ello. Así que, empecemos. Del tema, ¿quién es el mejor líder de una empresa? ¿Un fundador o al güey que contrataste para que la corra? O sea, esta semana, obviamente toda esta polémica y demás, o sea, sí son controversias interesantes porque hay argumentos de los dos lados, ¿no? Y que tienen mucho sentido y demás, y eso es lo que lo hace tan polémico, que sí puedes defender una posición o la otra. Y todo empieza porque hubo una entrevista a Ben Horowitz, que es uno de los inversionistas más legendarios de Silicon Valley, por cierto. Pero bueno, Horowitz dice que depende del estado de la empresa, el director general debe ser distinto. Y me llamó mucho la atención, pero creo que tiene un muy buen punto porque dice hay distintos estados de una empresa donde va más o menos. Y obviamente hay excepciones, hay situaciones extraordinarias y demás, pero en general lo que él está diciendo es, como preface a esto, explica el ciclo de una empresa bastante bien. Dice, desde la incepción hasta el crecimiento, innovación y maximización de un mercado y utilidades son completamente etapas distintas de una empresa. Entonces, aquí es donde el comentario, ahí es donde empieza a causar un poco de controversia, porque dice, el fundador o director general de la empresa que empieza la startup debe de salirse o dejar que un director general profesional entre y tome su posición una vez que la empresa ya haya llegado a un espacio o mercado probado y enseñado que funciona su negocio. Inmediatamente causa las controversias inmediatas. ¿Qué es un director general profesional, dirías, ¿no? O sea, ¿en qué momento categorizas eso como alguien profesional? Otro es, ¿cómo sabes en qué momento es el correcto para dejar al mando? O sea, porque si dices, sí, ya llegaste y probaste que funciona tu negocio. Ok, pero ¿en qué momento entregas las llaves del changarro? O también hay claros ejemplos de lo contrario, ¿no? O sea, ve personas como Elon Musk, que son fundadores y creadores que, o sea, eso es literalmente lo que prueba en contra completo de lo que está diciendo. ¿Y cuántos otros fundadores exitosos existen? Reed Hastings de Netflix, o sea, hay muchos. Steve Jobs en Apple, o sea, hay tantos que dices, ok, siendo el fundador, ¿dónde está su posicionamiento? Y aquí Horowitz básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Hablando de tecnología específicamente,
eso es un negocio de innovación, donde los directores generales profesionales no son buenos haciendo esa innovación o creando una innovación o encontrando un punto para cambiar o disrumpir un mercado. El foco de un director general profesional es maximizar, más no encontrar y desarrollar nuevas empresas. Y dice que en general el fundador es muy bueno encontrando y desarrollando nueva innovación, y más no maximizándolo. Porque como él dice, los fundadores son los que tienen el valor de intentarlo, de buscar una innovación en contra de todas las voces contrarias que tienen, pero tradicionalmente ven el largo plazo, ya que es el trabajo de su vida, ¿no? Es su empresa, es a lo que han dedicado toda su vida, es su patrimonio y demás. Entonces, a diferencia de un director general profesional que puede entrar a una empresa en cualquier momento, que solo ve resultados a corto plazo y mediano plazo como el enfoque primordial, sin importarle mucho el largo plazo. Hey, tenemos estas metas, tenemos que cumplirlas. Un fundador va a ver siempre mucho más el largo plazo, como, hey, esto, yo veo la visión de esta empresa 10, 20, 30 años porque es toda su vida, es todo lo que está queriendo hacer. Entonces, es muy distinto el enfoque y lo que puede generar y lo que puede traer a una empresa. Otra cosa que dice es que la disrupción viene a un costo, que ya las mayorías de las startups disruptivas tienen problemas de cash flow negativo, ya que están buscando crear un mercado primero y luego monetizarlo, lo que inherentemente está mal. Y eso es lo que dice Horowitz. Dice, ese tipo de situaciones ya no van a ser lo mismo de ahora en el futuro, porque lo que está diciendo es ya no existen esos tiempos de dinero gratis o casi 0% de intereses que vimos en el pasado, y todas estas empresas, startups, que eran muy disruptivas a ciertos mercados porque podían estarse financiando a 0% a un futuro largo solamente probando que funcionaba tu sistema, básicamente ofreciendo una disrupción pequeña, ya no. Ahora tienes que considerar el costo del dinero adicionalmente a la adquisición del usuario o cliente, lo cual eso te pone en una situación mucho más negativa, y ahí es donde entonces un director general profesional puede ver cómo llegar a esa maximización de utilidades de manera más eficiente y más rápida. Entonces, el mercado en general nos da una estadística que apoya o contradice lo que quieras, la posición que quieras tomar, ¿no? O sea, cuando hay estadísticas, correcto, las puedes usar para lo que tú quieras enseñar. Entonces, por un lado, las startups que han hecho ofertas inicial, que tienen al fundador como líder, están valuadas con mayor P&E, o sea, sobre Price over Earnings, el ratio que tienen, es mayor a las que tiene un director general externo. ¿Por qué? Eso es algo que dices, ok, en los últimos 3 años, hasta el 2022, estas empresas que todavía tienen al fundador al mando están creciendo de manera más importante que las que no tienen al fundador al mando. Entonces dices, ok, el fundador es mejor. Pero del otro lado viene la duda, porque desde que empiezan a subir las tasas, este último año, adivina qué empresas están creciendo más. Pues las que tienen al CEO tradicional. Exactamente. Entonces, ¿y por qué será? Ahí es donde dice Horowitz, el enfoque en flujos, en vez de una visión a largo plazo, está poniendo a las empresas en una mejor posición financiera. Por ende, el CEO profesional te va a dar mejores resultados, porque está buscando, o sea, ellos se dedican a su reporte trimestral. Tenemos que generar cash flow ahorita, no en 5 o 10 años. Sí podemos tener una visión a largo plazo con ciertos objetivos, pero nuestro enfoque es el hoy. Y ese es el problema que está viendo Horowitz, y dice, mira, siendo un VC tan gigantesco como lo soy, tengo que ver los dos lados. Y cuando estoy ayudando a fundadores a quererse salir y ver su objetivo, quiero también enseñarles la objetividad de lo que nosotros estamos buscando. Y es el rendimiento para todos nuestros accionistas. Entonces, como él lo dice, no hay ningún camino que sea la norma, porque cada empresa va a tener sus propios fortalezas, sus propias debilidades, su propia circunstancia, pues. Pero estamos viendo ejemplos, o sea, y él mismo lo dice. Obviamente hay outliers, y el outlier es esas excepciones a la regla. Mark Zuckerberg, Elon Musk, o sea, Elon Musk. Exacto, pero del otro lado también ve a Satya Nadella con Microsoft, ve a Dara Khosrowshahi con Uber, ve a Sundar Pichai con Google, ve a Amazon ahorita cómo se está volviendo más eficiente y con más, o sea, muchos más ingresos y mejores gracias al nuevo director general. Todos esos son ejemplos que dices, mira, sí es importante tener un fundador con visión, pero hay muchas veces que los mismos fundadores tienen que entender que ya no son la persona ideal para manejar su empresa. ¿Tú cómo lo ves? Creo que tienen un muy buen punto, y cada empresa tiene que tener o sea,
es muy difícil siendo un fundador de una empresa querer entregar las riendas, ¿no? Porque al final del día es como tu bebé. Entonces es muy difícil poder decir, no, este güey va a ser mejor que yo liderando la empresa. Pues es muy posible que sí lo sea, todo dependiendo también a quién estás contratando, porque hay una cantidad de historias gigantescas donde dices, este güey parecía un buen candidato y ¿qué es lo que hace? Destruye la empresa. O sea, muchas veces pasa. Eso es algo también muy común. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Pues creo que parte es suerte, otra parte también es circunstancial, donde tienes que analizar cada uno, pero yo sí creo que los fundadores tienen que tener su exit strategy para dejar la empresa en las manos de alguien más desde que empiezan la empresa. O sea, no pueden casarse a solamente eso y que sea su trabajo de vida y que nunca quieran hacer nada más. O sea, que tiene sus beneficios, pero ¿por qué no quieren tener una visión también más grande de su propia vida? Dejarle algo. O sea, porque si estás creando algo, esto es mi opinión personal, con la intención de que sea algo que pueda ser más que tú, significa que en algún momento tienes que dejarla ir. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijo al mismo tiempo. Porque Sí. todo es... No, porque todo es independiente. Depende qué empresa y depende quién haya empezado y cuál sea la pasión y cuáles sean las fortalezas, las debilidades de cada uno, cuál sea la situación, cuál sea el tipo de economía en la que está viviendo la empresa, ese CEO al mismo tiempo. Todo tiene sentido. Yo lo digo, yo lo veo así. A mí, en el mundo correcto, en el mundo perfecto, abro una empresa. ¡Pum! Digamos, ¿no? Una empresa de productos digitales. Abro esta empresa de productos digitales. La crezco. Llego y tengo 5 millones de usuarios, ¿no? Ese es donde está mi cap de qué tanto puedo hacer. Ahí, donde yo ya sé, ya no la puedo crecer, ya no puedo generar más, ya no puedo generar más ventas, ya no puedo expandir. Estoy ya en expandir, ya estoy tapado, estoy en la pared. En el momento en que encuentras ok, ahora qué hago, creo que es el momento perfecto para contratar a alguien que venga con ojos frescos y obviamente en estas entrevistas vas a preguntarle a la gente cuál es tu visión, cuál es todo. Aquí es importantísimo que el mismísimo fundador, que es el CEO, tenga la capacidad de poder echarse para atrás y decir qué ideas son mejores que las mías. Y aquí es donde el criterio personal es todo. Porque alguien puede venir y nos tocó con, ¿te acuerdas la empresa que hicimos del pelo? De la que te iban a hacer el pelo a tu casa. Cuando contratamos al CEO ese, al final que quedó, que no ayudó a crecer nada y que acabamos simplemente vendiéndonos a Glam Squad. Cuando llegó ese tío, inmediatamente yo dije, este güey no sabe hacer nada. Porque le preguntamos, ¿cuál es la diferencia y de todos los candidatos, sobre todo, a este en especial, para mí, era el más débil de todos, porque le preguntamos, yo le pregunté, qué vas a hacer que sea diferente a lo que estamos haciendo ahorita para crecer? Y ninguna de sus respuestas sonaba que tenía coherencia. Todo era como lo mismo que has escuchado una y otra y otra y otra vez. Y aquí es donde el mismo CEO, el fundador, tiene que ponerse las pilas y tiene que ver qué tiene sentido y qué no, pero sin dejar que el ego los mate en esta decisión. Porque hay mucha gente, y esto suena muy pendejo, pero tú también lo sabes, lo hemos vivido, cuando hemos contratado a alguien para que maneje un proyecto, crezca dentro del proyecto y que él se vaya a encargar del proyecto. Y luego le traemos empleados más talentosos que él. Lo primero que hizo fue armarla de pedo todo el tiempo con estos empleados más talentosos que él. Exactamente. Exactamente. Por miedo. Porque vas a creer, me van a quitar la estrella que yo hice crecer y que yo hice nacer y que yo creé desde el principio, me la van a quitar de las manos y van a correr con ella. Entonces tienes que tener también una confianza en ti mismo, en lo que estás tomando, de las decisiones en cuanto a quién estás contratando y saber que tal vez todo el crédito le vaya a caer a este tío de ahora en adelante y está bien. No importa, a fin de cuentas, tú fuiste el que creó, no se trata de crédito. Y también tienes que entender que, como dijiste, expandir una empresa es muy diferente al empezarla. Y requiere completamente de una expertise completamente diferente al que creó la empresa, si es que el que creó la empresa no tiene esa experiencia. Y yo creo que en muchos casos, y yo hablo por mí mismo, yo no tengo la experiencia de poder crecer algo por mí mismo a esos
a esos niveles. Por ejemplo, con Water People funciona también y creció al nivel que ha crecido y estamos en veintitantas mil tiendas, etcétera, y en todas las tiendas, porque nuestros operadores, la gente que lo hace, se dedica a manejar cosas de ese tamaño. Y es Y por lo han eso hecho. que es tan fácil. Exacto. Exactamente. Es tan fácil verlo como de, ok, eso tiene sentido. Pero a mí personalmente, yo nunca he tenido el placer de poder crecer una empresa de 0 a 300 millones y todo esto, porque yo no tengo, no nada más la habilidad, pero también no quiero ser esa persona que lo hace. Yo necesito que alguien que lo sepa hacer bien y que me pueda enseñar aparte, porque no me gustaría no estoy diciendo que en algún punto me gustaría crecer todo y hacer todo 10 años y quedarme ahí 50 años y hacerlo todo, pero sería una muy buena experiencia poder aprenderlo paso a paso, viéndolo enfrente de mí. Entonces, yo creo que dependiendo de la persona que es la que está empezando la empresa, puede que esa persona tenga el talento, pero la gran mayoría de los fundadores, en verdad, la gran mayoría van a necesitar a un segundo que tome el relevo y que ese segundo sea contratado, pero divinamente. Y hay veces que hay cosas que se contradicen en valores a lo que tú estás creando, etcétera, pero son las correctas. Y yo lo he visto muchísimo con mis amigos que son headhunters, por ejemplo, Jerry, ¿no? Que contrata CEOs tremendos y CFOs tremendos, etcétera. La gran mayoría de empresas grandes llegan a ese punto donde empiezas a buscar al güey con el nepe más grande para que maneje tu empresa. Porque una llamada del nepe más grande comparada con una llamada de tu tío Salo, pues bueno, digamos No, que es otra impresiona cosa. a todo. Claro, Exactamente. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que todo esto puede ser aplicado de cualquier forma de la presentada. De que el fundador haga todo, de que el fundador vaya a conocer a alguien más, de que la compañía sea absorbida por otra compañía que también tiene la habilidad de hacerlo directamente sin tener que poner También. otra inversión. Hay muchísimas diferentes maneras de hacerlo. Yo creo que es importante siempre tener los pies en la tierra, entender cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, entender hasta dónde llega tu fuerza en este empuje y también entender qué es lo que necesitas. Se me hace que es algo muy complejo y es algo que tienes que vivir para poder entender y aprender de, ¿no? Claro, o sea, solamente basar todo tu pensamiento usando uno, dos o tres ejemplos. Recuerda, siempre va a haber esas excepciones a la regla. Entonces, no hay Claro. una fórmula exacta que te va a decir, pero es que ve, Mark Zuckerberg sí lo pudo hacer. Es como, ok, güey, pues, no eres Mark Zuckerberg. O Es Elon Mark Musk lo pudo Zuckerberg. hacer. Pero ve otras empresas sumamente exitosas que al final del día tienen que deshacerse del director general porque les está metiendo el pie. Y eso no significa que el director general se Fisker. sale por completo, deja de ser. No, pero Fisker es una mala empresa. O sea, ¿eso qué, güey? O sea, al final del día no hay Pero el ni problema cómo es verle. él. Pero Ya, el problema claro. es él. Porque pudo lograr meterse en un SPAC y hacer la empresa pública. Pudo lograr crear un diseño pinchísimo que la gente dice que está bien, ¿no? Que es impresionante eso. Sí, Eso sí. en sí mismo es un gran talento. Pudo lograr que alguien le armara su carrito. Pero el tío es el mismo que se está metiendo el pie por no salirse y contratar a alguien que sepa lo que está haciendo. Justamente Así ese es. tío es el cuerpo del problema de alguien que no quiere dejar el ego pasar a alguien más. Eso Correcto. es un buen ejemplo negativo. Sí, totalmente. Perdón, estabas diciendo, te interrumpí. No, es justo eso. Es como, creo que lo único que toca, y lo dijiste muy bien, y creo que lo mencionas de una manera bastante explicativa, es hay que tener la humildad de conocernos a nosotros mismos, entender nuestras fortalezas y debilidades y entender cuándo ya es momento de decir, hey, yo no puedo llevar esto al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Y si no tienes metas a mediano, corto, largo plazo, o sea, nunca vas a entender cuál es el siguiente nivel. Tienes que saber hasta dónde lo pudiste llevar tú y decir, oye, ¿sabes qué? Ya estoy atorado aquí. Chance puedes tú aprender a llevarlo al siguiente nivel, pero te va a tomar mucho más tiempo que traer a alguien más a que se ocupe de lo que tú tenías que hacer. Hey, le vas a tener que pagar, pero ¿sabes qué? El crecimiento que va a recibir te va a beneficiar a ti más que el otro. Entonces, si eres fundador, tienes que entender en qué momento puedes traer a alguien más a que tome esas responsabilidades. Es como delegar responsabilidades. Delega la responsabilidad de crecer tu empresa. Tú sigues siendo el dueño. O sea, ¿cuál es el problema con eso? Y si no eres dueño y mayoritario, no importa. Estás trayendo a alguien que va a generar valor, agregar valor a tu empresa. Y también importante entender, esto no choca con tu visión,
Porque Claro. si eres el fundador, eres el mero mero y estás contratando a alguien simplemente para que te ayude en donde te estás trabando, la visión de la empresa sigue siendo la misma a largo plazo. El que pueda agregar visión sigue siendo tú como fundador. Exacto. Y este tío va a estar encargado de ejecutar todo lo que no estás viendo todavía y cómo Ujú. preparar esa visión a futuro, a corto, mediano y largo plazo. Así es. Entonces, es una combinación importante de todos estos talentos que debemos de tener todos. Y lo padre de esto es, todos aprendemos a hacer casi todas estas posiciones cuando somos fundadores de muchas empresas y aprendes dónde están tus puntos fuertes y dónde están tus puntos débiles. Y de nuevo, no dejar que el ego se meta enfrente de ustedes y el éxito. Porque es lo único que destruye todo esto. Es poder confiar que sabes a quién vas a contratar y que va a seguir tu plan y también cómo poder estructurar lo mismo para que por si este güey acaba siendo como el de la empresa de los pelos, ¿no? Si Ujú. acaba siendo él, lo puedas correr y decir, ok, vamos, al que sigue. Y Exacto. ya, para que no te hunda la empresa tampoco. Así que tienes que Sí. saber un poco de todo, tienes que tener experiencia. Ningún libro te va a enseñar esto, ninguno, No. porque en ningún libro dice, no, puedes leer todos los libros de cómo jugar fútbol, soccer, pero güey, hasta que no juegas no sabes si puedes jugar o no. Exactamente. Es lo Exactamente. que quiero decir de esto. ¿Algo más que quieras agregar de esto? No, creo que es suficiente. Muchas gracias. No, pues sí, después de 40 minutos decir lo mismo. No, no. Vale, pues, McDonald's le apuesta a China. ¿Qué está apostando McDonald's en China? ¿Está abriendo casinos en China? Güey, deja de decir pendejadas. No. Estaría bueno. Un casino Imagínate, con tema de un Mac McDonald's Casino. en Un Mac Macao. Casino. Estaría buenísimo ese Macasino. Oye, no, no, acaban de anunciar nuevamente su enfoque y un plan enorme en China, con un plan de expansión gigantesco en el país, ya que creen que el sentimiento antiamericano que se está viviendo en China no les está afectando a ellos directamente. Entonces se quieren enfocar aún más y crecer ese mercado de manera brutal. Para hacer esto, anunciaron una compra de 28% de su negocio en China del grupo Carlyle, que tenía ese 28% allá. Y esta diría es cómo es que están comprando de vuelta su propio negocio, ¿a qué se refiere? Esto es cómo empezó McDonald's, o sea, por lo general, para empezar, o sea, para quien no sepa cómo opera McDonald's, es vía franquicias en general, o sea, con la venta de su modo de operación, el uso de su marca, logísticas, insumos y todo lo demás es lo que ellos realmente hacen. Su negocio son las bienes raíces, pero los márgenes en cada cadena de suministros que tienen, porque ellos son los que te venden los insumos, también ellos, o sea, los pagos de regalía que tienes que pagar por franquicias y demás, pero al final eliminan el dolor de cabeza de operar los miles de restaurantes que tienen. En Estados Unidos solamente operan 5% de todos los McDonald's que ves, que existen, solamente 5% son realmente operados por McDonald's. Pero bueno, cuando hicieron su expansión a China, que fue hace tiempo, ellos estaban esperando, operando todo. Y no lo hacen en todos los mercados, pero querían lograrlo ahí porque pues, era un mercado tan grande que dijeron Roban ahí procesos. exactamente, dicen, si ahí traemos y damos franquicia, pues nos van a quitar el proceso y olvídate, o sea, hasta que no pudieron instalar realmente una presencia real, que fue hasta el 2017, es donde decidieron salir de eso y vender el control operativo, hasta el 80% del control operativo y todo eso lo vendieron. Y se lo vendieron a dos inversionistas. El 52%, o sea, ese mayoritario, fue para un conglomerado chino que se llama CITIC, y el otro 28% fue a un private equity que era Carlyle Group. Y todo esto fue por un total de 2.100 millones de dólares. Bueno, no, nada más la parte de Carlyle Group fue de 2.100 millones de dólares en ese entonces, cuando a eso se lo vendieron. Y pues, como estaba diciendo al principio, están comprando ese 28% de regreso del Carlyle Group para quedarse con un total de 48% del negocio sin tener que ser el socio operativo. Entonces, lamentablemente, Carlyle, sabiendo que McDonald's está buscando comprar de vuelta estas acciones, comenzaron a comprar a cotizar otros compradores para poder subir el precio. Ya sabes, el típico juego del private equity. Y, o sea, ya tenían Claro. una oferta de un fondo de Singapur por 4.000 millones de dólares por estas acciones. Y digamos que sería un muy buen retorno en 6 años, pero McDonald's tuvo que superar esa oferta, lo cual todavía un mejor retorno. Y ya cerraron, no sabemos los detalles del cierre que hicieron con Cardo, pero ya dijeron que ya cerraron la operación y que ya quedó firmado. Lo que sí sabemos es que McDonald's opera 5.500 locaciones en China y están planeando
una coinversión con sus socios chinos, enorme esta inversión obviamente, para tener más de 10,000 restaurantes antes de 2028. O sea, en los siguientes 4 años van a abrir cerca de 5,000 locaciones. McDonald's se está protegiendo, obviamente dejándole la mayoría a la empresa china, porque tienen excelentes relaciones con Beijing y con, obviamente, el líder supremo Xi para... Aunque es Winnie Pooh para los cuates, ya saben. Pero porque la mayoría de las empresas americanas en China están recibiendo sanciones durísimas. Entonces dicen, hey, si tenemos al socio chino que tiene excelentes relaciones con Beijing y con el Partido Comunista y demás, pues obviamente no nos van a sancionar. Qué mejor que pues hay que hacerlo con ellos. O sea, tanto así, es más, Starbucks en China, que es uno de sus mercados más grandes, está diciendo que Beijing y el gobierno del Partido Comunista ha estado dirigiendo ataques en su contra para favorecer a la competencia local, que es Luckin Coffee, cerrándoles locaciones cuando tienen una locación enfrente del otro. O sea, se está poniendo interesante la cosa para Starbucks allá, pero es justo lo que quiere evitar McDonald's, que le hagan a ellos justamente en China. Así que es todo lo que hay que decir de esto. Yo creo que están en una posición muy difícil porque en verdad el mercado chino es para la gente que tiene unas bolas gigantescas. Estamos, la gente, hablamos del capitalismo puro en Estados Unidos, mis huevos. Este es capitalismo socialista donde el gobierno te da ayuditas. Ay, que eres mi amigo de Ford, déjame te saco de la bancarrota. Mi amigo de GM, déjame te pago tantito. Ay, que tu banco quebró, déjame también lo rescato con el dinero de toda la gente. Ay, que eres el tío Bill Gates y ahora tienes todas las patentes para la comida sintética, déjame te las protejo para que nadie más pueda hacer comida sintética. Eso es Estados Unidos. Y también está la gente de mierda que crea las patentes y que le pone patente a absolutamente todo para poder abrocharse a todo el mundo y destruir competencia. Pero en China tienen al mercado más competitivo del mundo, donde no aplican las patentes, donde todo se vale, donde le puedes copiar a quien sea, y si lo haces mejor y más barato que el otro, es tu turno de ser un ganador, cabrón. Eso es un mercado que da miedo. Y más allá, cuando estamos hablando de Estados Unidos sancionar a China, güey, ¿no? Estados Unidos sancionando a China, y ahora pues, China volteándose diciendo, ¿quieres jugar ese juego? No te me preocupes, carnal. Yo también puedo. Tómala a todas tus empresas chinas. Y ahí claramente viene la lección en Nestlé China, ¿no? Que fue la de que les arrebataron la empresa, básicamente. Totalmente. Se las quitaron y se quedó en China y se quedó con un ownership chino completamente. Esto mismo le puede pasar a McDonald's, esto mismo le podría pasar a Starbucks si es que buscan un socio chino. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de hacer esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esto va más allá de la competencia que yo tengo. Se los dije en el tema pasado, ¿no? Yo nunca he podido escalar algo así, y menos en China. No tengo ni siquiera las bolas para llevar mi negocio a China, o sea, ni siquiera. Eso es para, en verdad, jefes de jefes, güey, ¿no? O sea, es un mercado muy duro, muy competitivo, muy fuerte de aguantar. Y además, cuando el gobierno te quiere fuera, te quieren fuera, güey. Te quieren fuera. Así que las mejores de las suertes a McDonald's, también a Starbucks, que está lidiándola se le están lidiando en este momento, y a todas las empresas americanas que estén por allá, porque, incluido Tesla, porque qué mercado tan competitivo y qué mercado tan maldito cutthroat, ¿no? Como nada. Totalmente. En verdad. Honestamente, lo único que, o sea, sí le admiro a McDonald's de hacer es entender que ellos solos no podrían hacerlo y por eso vendieron su mayoría en el 2017. Dijeron, hey, ya vemos hacia dónde viene esto, porque ya era Xi Jinping el líder supremo en ese momento. O sea, ya era de, hey, ya vemos hacia dónde va esto. Si no vendemos mayoría a un socio local, que es un conglomerado gigantesco, que literal es piquete de ombligo con... O sea, él sí le puede decir Winnie Pooh, es cuate, el director de ese conglomerado, o sea, sin duda. O sea, ahí es el momento donde dices, oye, sí necesito a un socio así antes de que me metan el pie directo y alguien se quede con toda mi infraestructura y demás. Así que yo creo que fue buena idea comprarle a Carlyle, aunque les esté costando. Si están planeando una expansión tan fuerte, creo que sí, nada más con un socio local es suficiente. Sí, honestamente. ¡Suerte! Suerte, carnales, a ver cómo les va, a ver si el socio local no se vuelve el dueño local de tu empresa. También puede que le pase. O sea, al final es un riesgo. Suerte a todo el mundo, suerte. ¿Te quedas o pagas
el lema de todos los empleadores en el 2024. ¿De qué se trata esto, Ro? Cuéntanos. Sigue el estira y afloje entre la relación de empleados y empleadores, ¿no? O sea, ha estado fuerte este año. O sea, en Estados Unidos no se había visto tal movilización de sindicatos desde los años 70. Es más, hasta Wells Fargo, por cierto, un banco está viendo ya dos de sus sucursales se quieren sindicalizar, lo cual eso no lo habíamos visto en ningún banco ni en 1920. O sea, es algo bastante interesante. Pero en fin, hemos visto muchos cambios en los últimos 3 años específicamente, desde trabajar en casa, los trabajos mezclados con remoto y oficina a ratos, empresas que regresan por completo a trabajar al 100%. También vimos las tendencias de la gran renuncia, que lo hablamos por mucho tiempo en el 2022. Y este año estamos viendo la tendencia del quiet quitting, ¿no? O sea, básicamente renunciar sin renunciar, esperando a que te despidan por no hacer tu trabajo y así te pagan el finiquito y demás. Pues bueno, todas las empresas obviamente están reaccionando a esto de cierta manera, tienen que reaccionar y están habiendo bastantes cambios. Anteriormente también platicamos en un episodio de cómo están haciendo Smokers, por ejemplo, el regreso a la oficina más fácil, poniendo los días forzosos en los que tienes que estar, te avisaban con 6 meses de anticipación y todo, y dando beneficios de venir a la oficina para tener ese también sentimiento de grupo dentro de la empresa. Pero al final del día, otras empresas están haciendo otras cosas que anteriormente se usaba, realmente solo se usaba, perdón, para los contratos gigantes, para los directores generales, o sea, empleos muy riesgosos en las empresas, porque eran contratos muy grandes, y era la cláusula que se llamaba quédate o paga. Básicamente lo que significa es que si renuncias o te corren en cierto tiempo determinado, eres responsable por pagarle a la empresa de vuelta los costos de reclutamiento y entrenamiento que tuvieron que asumir contigo. Esta cláusula ya se puede encontrar en casi una tercera parte de todos los contratos de los empleados de Estados Unidos, lo cual es una tremenda alza a solamente 10% en prepandemia. Básicamente es como una cuota de renunciar, ¿no? O sea, la empresa está haciendo inversión en ti y claramente pues están esperando reducir ese riesgo porque sobre todo estamos viendo ya demandas en base a esto y eso es algo que claramente no se había visto anteriormente. Una empleada, por ejemplo, en PetSmart, está demandando a la empresa de PetSmart porque le están queriendo cobrar $5,000 por renunciar antes de 2 años de trabajo. Esta empleada era estilista de mascotas, por cierto. O sea, $5,000 por renunciar. Un piloto de la empresa Ameriflight está demandando a la empresa también porque le están cobrando $20,000 por renunciar antes de 18 meses. Y todo esto viene gracias a una cláusula específica que también platicamos aquí, y es hace como un año más o menos. ¿Te acuerdas que la administración de Biden hizo ilegales, las cláusulas de no competencia de muchos empleados para que se pudieran ir a otras empresas a trabajar sin hacer válidas la no competencia y demás? Y eso empezó a crear una competencia brutal en las empresas de tecnología porque les estaba costando una cantidad brutal de, hey, pues yo te traje, te entrené y todo, y ya que te entrené te vas a otro porque te ofrecieron más dinero, pues no más, o sea, ¿a qué juegas? O sea, no se trata, y eso es donde empieza a ver las empresas a hacer una reacción inmediata a decir, hey, esos costos yo los estoy asumiendo por ti y sí, estoy perfecto de tenerte aquí, pero ¿dónde está mi protección entonces? Entonces, eliminas esa ley, las empresas tienen que reaccionar y protegerse de otra manera, y es justamente la subida de este tipo de cláusulas, porque ya todas las renegociaciones de contratos que se están creando en el siguiente año, que básicamente todo lo que está pasando, van a traer estas cláusulas, porque ya las empresas están cansadas del costo que les está costando toda la gente que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada, o renuncian y se van así nada más con todo el costo que implica traer a alguien a una nueva empresa. Sí, número uno, te quiero preguntar esto. ¿Tú pondrías esa cláusula en tus contratos para tus empleados? Sin duda. O sea, contratar a alguien es una patada en los huevos, perdón, Piña pero en los huevos. exacto, Sí. es un proceso largo y tedioso encontrar a la persona correcta, entrenarlos, o sea, ya llegar a un punto donde estás cómodo, dejándolos hacer su chamba, sin tener que estar atrás de ellos y todo, es un proceso. Y si de la nada, a los 3 meses te dicen, hey, ya hiciste todo este proceso conmigo, pero ¿sabes qué? Me llegó una mejor oferta y ahí te ves. Es como, ok, güey, pero entonces me vas a pagar todo ese tiempo y esfuerzo que hice en ti. Sí, Se me hace justo. yo estoy de acuerdo. Yo creo que antes, tal vez en los tiempos de antes, donde esto era raro, en México no.
porque en México esto pasa todo el tiempo, ¿no? Que le hablas al güey que te va a construir la casa, el güey va 2 semanas y luego un lunes no llegó porque se puso muy pedo y ya nunca más volvió a aparecer, lo mismo pasa con el jardinero, lo mismo, no, pero en Estados Unidos esto no pasaba. Y desde la pandemia, completamente el comportamiento de todo el mundo ha cambiado. Por lo que yo también estoy de acuerdo y estoy a favor de tener este tipo de contratos. La razón por qué es, como dices, es muy difícil meter a alguien a tu empresa y además enseñarle todo lo que le tienes que enseñar, que aprenda todo eso, y luego, para que una empresa competidora llegue y se lo lleve para robarte todo el insight de, güey, ¿cómo hacía este güey todo, no? Y que el güey se pueda ir así tranquilo, pueda renunciar cuando quiera que lo eches, que no tenga objetivos. Está haciéndote perder tiempo, está haciéndote perder dinero. Exacto. Es un costo Claro. tal cual, fuerte que te está tomando este empleado que se quiere ir nada más porque o está aburrido, quiere un mejor salario o que le cambió de opinión o lo que sea. Y sobre todo hay muchas empresas donde el entrenamiento es fundamental para el trabajo que tienen que hacer. Entonces, ir por horas y horas y horas de entrenamiento. Hay veces que te mandan hasta escuelas para que al mes te voltees y le hagas a la empresa, gracias por gastarte $50,000 en mí, pero toma los dedos, cómetela entera, me voy. No. Tiene que haber, hay una responsabilidad de los dos lados. No entiendo por qué debe de haber solamente una responsabilidad de un lado. No, págame mi salario y es lo que tienes que darme y no sé qué. ¿Cómo no, güey? Claro que sí. Pero entonces estamos creando un contrato de va a hacer esto bien, me voy a gastar esto porque ya confío en ti. Entonces quiero ver resultados. Y quiero verlos por tanto tiempo para que valga la pena que yo me gaste tanto dinero en tú aprendiendo esto y en darte la posición que confío, que tengo que confiar en ti. Entonces, yo creo que esto es algo que se tenía que dar de acuerdo al tiempo por lo que estamos viendo, por el comportamiento de los empleados, el comportamiento de toda la gente después de la pandemia, etcétera. Así que no les sorprenda ver esto más y sobre todo cuando eliminan cláusulas de no competencia, pues tiene que haber otra manera de poder detener la competencia de mierda que te van a aplicar. Entonces, no veo por qué un empleado sea más santo que un CEO o que el dueño del negocio si le estás quitando de un lado o del otro al otro, pues tienes que pagarlo de una forma u otra. Es como yo lo veo. Lo interesante es, vamos a ver cómo reacciona el gobierno y la administración de Biden, porque obviamente ya salieron a decir, es impensable que un empleado tenga que pagar a su empleador por renunciar, no sé qué, pero es como, hey, algo tienen que hacer las empresas, o sea, perdón, pero como que es impensable. O sea, eso te enseña que Biden nunca ha estado en una emprsa. Porque es como, nunca, no. O sea, ¿de qué hablas? Se ha dedicado, busca Joe Biden en YouTube desde 1960 o 70. Sí, lleva siendo político. Política. Exacto, no tiene idea ¿Qué de va a lo que está entender hablando? cómo operar una empresa, güey? No mames. Y lo único que tiene que hacer es recibir sobornos para hacer lo que le digan, güey. O sea, que, uy, qué compleja labor. Por favor, oigan, si alguien me quiere contratar para recibir sobornos y hacer lo que ustedes me digan, estoy aquí todo el día para ustedes. Háblenme, márquenme. No mames. Sí. Y vamos a cerrar esto con la gran fusión de las aseguradoras. Cuéntanos de cómo nos van a abrochar ahora las nuevas aseguradoras más grandes, más potentes, con menos opciones y menos alternativas. Esta semana se anunció que dos de las aseguradoras más importantes del país están, en específico la tercera y cuarta más grande, se van a fusionar. Si es que pueden, obviamente, ¿no? O sea, si es que los deja el FTC, el gobierno y demás. Y estos dos que se van a fusionar son Cigna, exacto, así, como Trunks y Cote, ¿no? Pero estas son Cigna y Humana. Estas son dos de las aseguradoras, como decía, de las más grandes. La primera, la más grande, es United Healthcare y la segunda es CVS Health. Y dirías, ok, ¿por qué no podrían fusionarse ellas? En ingresos totales entre los dos, entre Cigna y Humana, producen más o menos $260 mil millones al año. Una, o sea, creo que Cigna son 160 y la otra y Humana son como 80 mil millones. Pero eso es pequeño comparado con, o sea, la segunda, CVS Health, genera $320 mil millones al año y United Healthcare... No mames. Sí, United Healthcare, $360 mil millones al año. Así que aún fusionados no serían más grandes que la segunda o la tercera más grande. Digo, la primera más grande. Entonces dices, ok, eso es un buen, o sea, va a jugar a su favor porque eso los va a dejar posiblemente sí fusionarse. Pero bueno, anunciaron esta fusión
dijeron, es para poder competir con nuestros competidores más grandes y generar sinergias entre nosotros, porque claramente nos están dejando atrás. Entonces, Cigna, por su parte, y estas son las sinergias, básicamente, lo que quiero platicar, porque el enfoque de su fusión sí tienen sectores bastante distintos, lo cual va a dejar que el FTC sí pueda aceptarlo, porque dice, ok, no estás creando un sector más importante dentro de uno de los muchos sectores de salud, ¿no? O sea, por un lado, Cigna tiene un negocio gigantesco de medicamentos y beneficios y asociación con múltiples farmacias gigantes y todo. O sea, casi sus asegurados en Cigna pagan casi absolutamente nada en medicamentos al estar asegurado con ellos. Por otro lado, Humana tiene un enfoque enorme en beneficios de Medicare, o sea, asegurados para gente más grande o viejos, digamos, ¿no? O sea, y esto es a lo que a Cigna le falta muchísimo, porque, o sea, Cigna pierde clientes una vez que llegan a cierta edad porque quieren esos beneficios de Medicaid y demás. Entonces, como parte del seguro, quieren unificar esto y al final del día ellos, o sea, dicen, hey, esto al final del día nos va a beneficiar a los dos, generamos sinergias y aparte, operativamente van a generar una cantidad de ahorros brutales. Según ellos, quieren acabar esta fusión este año, lo cual, o sea, yo lo veo relativamente imposible, pero sin embargo, no creo que el FTC tenga bases para frenar su fusión, considerando que aún fusionados no son más grandes que los líderes. Pero eso, hay otro lado de la moneda, porque el FTC, ¿te acuerdas que está frenando la compra de Spirit por JetBlue? Que aún fusionados serían la quinta más grande. O sea, no tendrían ni siquiera cerca de competencia y aún así lo están limitando. Entonces, vamos a ver qué dice el FTC. Ya sabemos que Lina Khan no está en la mejor disposición de aprobar ninguna fusión. De nada. Sí. Sí, y solo como nota final de esto, o sea, es que es la segunda vez que estas dos aseguradoras intentan fusionar. En el 2015 lo intentaron y fallaron, pero fallaron porque al final Humana prefirió comprar a Aetna, que fue la aseguradora que le vendieron a CVS después, pero vamos a ver si esta vez sí jala. La segunda es mejor posibilidad y creo que en esta vez ya no es tanto como por beneficio propio, es para sobrevivir entre ellos, porque si no, sí les van a comer el pastel. Correcto. No, y aquí aprendemos una cosa importante, que es dos empresas que hacen dos cosas similares pero diferentes dentro del mismo espacio, que se pueden dar y complementar una a la otra en una fusión. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, como dices, ¿no? Vamos a ver si le dieron el dinero necesario a las autoridades competentes para poder tener esta fusión, porque a fin de cuentas de eso se trata todo esto, ¿no? Tampoco hay que ser hipócritas. No, a ver, ¿por qué quieren detener a Spirit Airlines de fusionarse con JetBlue para convertirse en la peor aerolínea del mundo? ¿Qué creen que ¿cómo se llama? Southwest, ¿y cuál es la otra? Frontier están no podemos tener competencia de la aerolínea más mierda. O sea, sí, por el amor de Dios. No, para pasar esto lo están haciendo por la razón correcta, lo están haciendo de la manera correcta, pero nunca sabes, güey. Nunca sabes, porque nuestro gobierno trabaja simplemente a cachetadas, a caché, cash, así es. Cachetadas. Quieren sus cachetadas de billetes, efectivamente. Claro. Y quien se los dé, aprobado. Quien no aprobado y es un terrorista maldito hijo de puta. Así que, no, como Elon, velo, güey, es un terrorista el maldito, güey. Vamos a dejar de apoyarlo y de darle dinero porque es un terrorista, güey. Simplemente no nos ha sobornado. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar? Nada más, creo que resumiste muy bien el si vamos a ver esta aprobación o no. Si cierran antes de cierre de año, es que cachetearon muy bien a las autoridades. Oye, yo lo veo relativamente imposible fusionar dos empresas de ese tamaño antes de cierre de año. No hay manera, pero si lo logran, la cantidad de cachete que soltaron fue importantísima. Brutal. Y bien por ellos. De nuevo, si quieren cachetear a alguien, llámele al tío Salo. Yo encantado de la vida hago lo que sea por mucho dinero. De verdad, no hay límite, no hay límite. No voy a poner mis precios de prostitución porque la gente se va a sacar de onda, pero no. Pero no hay límites. Pero no hay límites, señores. Pero tiene que ver con la cantidad. En fin, antes de irnos, quiero decirle a todo el mundo, hay un 10% de descuento en mezcalalerón.com para toda la gente en México que guste comprarse para estas posadas un buen aleroncillo.
Disfrútenlo, vayan a mezcalalerón.com, usen su código Tío Salo, 10% de descuento en todo lo que compren en la tienda. Y para mis amigos en Estados Unidos, mezcalalerón.usa.com. 10% código Tío Salo también. Mandamos a todo el país, no se olviden. Les dejamos los enlaces aquí abajo en la descripción. Les mandamos un fuerte abrazo. Somos los emprendeduros. El gran Rodrigo Navarro. Grandísimo Alejandro Salomón. Y el aún más grande Sergio Chávez detrás de los teclados. Les mandamos un abrazote, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Venga.